¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio del Centro Médico de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. Hoy lunes vamos a hablar de violencia doméstica, violencia de género, en el primer y segundo bloque con la doctora Verónica Tambucho, médica de Medicina Familiar y Comunitaria. Tercer y cuarto bloque con el doctor Roberto Varela, también médico de Medicina Familiar y Comunitaria, ambos integrantes del staff del Centro Médico de Salto. El doctor Roberto Varela atiende también en el consultorio de Centro Médico que está ubicado en el barrio Dos Naciones. Violencia doméstica, violencia de género es el tema de hoy de este Espacio Salud, así que luego de la presentación del programa comenzamos con un nuevo Espacio Salud. Como lo decíamos en la presentación del programa, que hoy vamos a hablar de violencia doméstica, violencia de género, y qué mejor que hablar en el primer y segundo bloque con la doctora Verónica Tambucho, médica de Medicina Familiar y Comunitaria, que atiende en el Centro Médico de Salto. Muy buenas noches, doctora, gracias por estar. Gracias por recibirme, como siempre. Doctora, bueno, un tema que lamentablemente siempre está en el tapete año a año y que ustedes como médicos y además en la especialización tuya médico de familia y comunitaria, ves y muy seguido, ¿no? Les quemará las pestañas, como digo yo, a ustedes ver las listas a veces de los femicidios y demás. Pero ¿qué tipo de violencia atienden ustedes y qué es la violencia doméstica también? Bien, nosotros en el equipo de Centro Médico yo soy integrante del equipo especializado en atención a situaciones de violencia de género o violencia doméstica de Centro Médico. Parte del equipo, es un equipo multidisciplinario que está integrado por varios participantes. ¿Qué tipo de situaciones atendemos? Cualquier situación de violencia hacia la mujer o violencia basada en género, hacia niños, niñas, adolescentes. Yo atiendo a adultos, pero parte del equipo atiende niños, niñas y adolescentes. Y sí, la verdad que nos preocupa y nos ocupa, y es un tema que en realidad nos gusta poder hacer este tipo de instancias para poder informar y para poder como desnaturalizar algunas cosas que a veces socialmente tenemos como normalizadas, ¿no? ¿Todas las consultas son por violencia de género? En general, las consultas son muy diversas porque los pacientes para llegar a nuestras consultas pueden venir derivados de otros colegas o pueden autorreferirse. O sea, una persona hoy ve el programa, se identifica con la situación y pide en Centro Médico para tener una consulta con la doctora Tambucho a criterio propio. No le van a pedir pase y es importante resaltar que la consulta tampoco tiene costo. Entonces, bueno, vemos todo tipo de situaciones. A veces son situaciones claras de violencia, a veces son situaciones de algún tipo de disfunción familiar, que pues raya en el palo a veces, Sí, ¿no? sí. Pero sí, atendemos este tipo de situaciones y bueno, con diferentes grados como de severidad o de impacto en la salud de las personas, ¿no? Un equipo, tú lo nombrabas, Vero, recién, un equipo multidisciplinario que me imagino que debería y debe de funcionar todo como en un encastre para que pueda llegar a un buen fin, ¿no? Sí, sí, el equipo tiene pediatras, tiene psicólogos, licenciados, trabajo social. Tenemos un equipo conformado que estamos intercomunicados. Yo trabajo con las mujeres adultas. Si el caso es algo que afecta solo a esta mujer, la atiendo solo a ella. Si ella tiene hijos, por ejemplo, que están siendo testigos o sufriendo esta situación,
se abarca y se aborda a los hijos. Inclusive me ha pasado que a veces tenemos en la familia integrantes que se asisten en ACE, claro, y otros que tienen como prestador centro médico, y hacemos la conexión con alguien del equipo. Cuando uno te pones en contacto con esta situación, hay que hacer un abordaje integral, no podemos hacerlo no lo podés atender vos solo, no se puede atender solo. La paciente llega a ti, como bien decías vos, puede ser ir y pedir un número para la doctora Verónica Tambucho, o el médico de referencia, el médico de cabecera, como les guste llamar, hacer la derivación, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos que en realidad está bueno que la persona que contacta con esta realidad la aborde. Si yo soy el médico de cabecera y mi paciente que viene por un control de presión de repente me manifiesta este problema, lo bueno es que la persona lo habló y tenemos que darle respuesta. Los tiempos a veces son como tiranos en esto, y lo bueno que tiene el espacio es que primero no tiene costo, o sea, las personas no tienen que estar pagando cada vez que consultan por esto, que además son abordajes que llevan tiempo en el año, en la longitudinalidad, y tiempo también de atención diferente de lo que es de repente ir a renovar una cartilla, claro, ¿no? Porque son temas mucho más sensibles. Entonces lo que tiene cuando le hacen la derivación al equipo es que bueno, tenemos como otro tiempo para asistir. Igual siempre quedamos en conexión también con el médico de referencia, porque por algo la persona confió en este médico para hablar este tema. Pero yo llego a ti con este problema, ¿tú me ves una vez sola y me derivas, o me ves durante todos los meses, vamos a decir, yo le llamo de horror a veces, hasta que esa mujer logra salir de eso? En realidad es una consulta, como yo te decía, un poco, yo le digo autogestionado, ¿no? Sí. Hay personas que han llegado a la consulta derivados por el médico de cabecera, a veces no tienen muy visualizado su propia situación de violencia, y de repente en sucesivas consultas surge este problema y se logra visualizar. A veces el médico lo percibe y deriva al paciente, y la propia usuaria no es tan consciente de la situación que vive, y en las sucesivas consultas, pero sí siente que algo anda mal en ella o en su salud, o en su familia, en su entorno. Entonces en las diferentes entrevistas y en encuentros que vamos teniendo, vamos como haciendo esa conexión y viendo, valorando el riesgo, valorando ella cómo está, qué es lo que de repente tiene muy naturalizado pero que le está haciendo mal de esta relación, y bueno, un poquito vamos escuchando y atendiendo. Y hay personas que están un tiempo y después toman herramientas y logran articular cosas en sus propias vidas y solucionar cosas, y se apartan del servicio. A veces empieza conmigo, después derivamos a psicóloga, porque de repente son historias de maltrato, violencia o abuso pasada, y bueno, yo me quedo corta también de recursos, claro. Entonces ahí entra la rama de la psicología, pero es un poco el propio usuario, y lo vamos haciendo en conjunto, hacemos como un equipo entre el usuario y el equipo de salud, y para sacar esta situación adelante. Claro. ¿Mujeres de diferentes edades? De todas las edades, tenemos adolescentes, jóvenes adultas, adultas mayores. Romper el mito, quiero que vos, Verónica, con la experiencia que tenés, de que se da en toda clase social, ¿no? Porque siempre piensan que es al usuario de ACE, porque consideran que es el de una situación más vulnerable, y se da, esto es transversal, ¿no? Atraviesa toda la sociedad. En realidad, como decíamos, atendemos usuarias de todas las edades y de todos contextos socioeconómicos y niveles educativos, sí. Porque no es que porque logré un estudio terciario, tengo algo que me protege esta vulnerabilidad o de esta posibilidad de padecer esta situación. Entonces, atendemos indistintamente todas las edades, todas las clases sociales, niveles educativos. Bueno, doctora, vamos a una pausa y ya volvemos. No nos dejen que continuemos en el segundo bloque con la doctora Verónica Tambucho hablando sobre violencia de género.
¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Segundo bloque, dialogando con la doctora Verónica Tambucho, médica de medicina de familia y comunitaria, hablando de violencia de género. Doctora, ustedes desde la policlínica atienden a la víctima, después a su círculo más cercano y también a algún amigo o algo que contenga también a esa víctima para también enseñar a cómo contener, ¿no? Porque es difícil, vos bien lo dijiste, no es lo mismo una consulta que vaya yo para repetir una cartilla a que vaya yo a contarte una situación de violencia, sí. Pero también no dejas de ser consciente de que esa víctima contigo está a lo sumo 40 minutos, una hora. Después esa vuelve a la casa y muchas veces con ese abusador, ese golpeador ahí, ese violento. Sí, nosotros en la policlínica atendemos a la usuaria, pero también atendemos, a veces viene la familia o a veces viene una amiga a consultar porque no sabe cómo ayudar a alguien puntualmente. A la persona que va la atendemos y si no es ese el espacio la orientamos en dónde es que corresponde. O sea, nadie queda sin asistencia. Y sí, cuando las personas llegan, nosotros, algo que me gusta hacer como público, aprovechar el espacio, nosotros no salimos corriendo a hacer denuncias. El espacio es un espacio de atención, de escucha, de contención, sí hacemos una valoración de riesgo y actuamos de acuerdo a ese riesgo, por supuesto. Pero en esta valoración también lo que con el usuario trabajamos es la red social y familiar que hay para sostener y apoyarla y acompañarla en los procesos. Porque no es fácil vivir con violencia y no es fácil salir de una situación de violencia. Entonces, hay diferentes dependencias, hay diferentes riesgos, hay muchas cosas en juego donde solo se hace muy cuesta arriba. Entonces, valoramos justamente esa red social, familiar y tratamos de fortalecerles. Si hay que trabajar con ellos, se trabaja. Es muy, pero muy importante, doctora, lo que estás diciendo, porque el televidente muchas veces no entiende que la víctima no le es fácil, a veces ni se da cuenta. Corregime, por favor, doctora, si me equivoco, que muchas víctimas no se dan cuenta que están siendo víctimas, entre comillas, de violencia. La sociedad juzgamos mal a por qué no se fue antes, o por qué no denunció antes, o por qué. Entonces, yo soy comunicadora, vos sos la médico, explícale por favor a los televidentes por qué esa mujer pasa a veces de ser víctima a ser culpada por la sociedad que no entiende. ¿Por qué permanece en ese círculo? Bueno, digamos, el fenómeno de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, la particularidad que tiene es que se da justamente dentro de este vínculo, donde uno no, en el ideal de cada uno, cuando estamos construyendo una familia, eligiendo a alguien para vivir con nosotros como pareja,
no está en nuestro ideal o en nuestro proyecto que estas situaciones sucedan. Hay como un apego diferente a otras situaciones o otros escenarios donde se pueden dar las situaciones violentas. También como sociedad, como decíamos al principio, tenemos como muy naturalizados algunas cosas. Esto es un fenómeno que afecta individualmente a la persona, pero también a la familia, a la comunidad, a la sociedad, toda donde vivimos, y que se ha construido por mucho tiempo así en desigualdades entre cómo roles, funciones, poderes entre varones y mujeres. Entonces, a veces la familia no ve una situación, porque cuando hablamos de violencia y hay agresión física, ahí es bastante fácil de visualizarlo y como que se prenden muchas alarmas. Y aún así, a veces la usuaria, la persona se da cuenta que hay una situación, pero hay muchas dependencias. A veces puede ser económica, a veces puede ser emocional, que hacen que estas situaciones se perpetúen. Y además hay como en otro momento de repente podemos hablar del ciclo de la violencia, donde el violento no es continuamente violento, o el agresor no es continuamente el agresor, un monstruo. Es una persona que yo quiero, que le deposito mi afecto, que me cuida y me protege en muchos escenarios, pero en determinadas situaciones me lastima, me agrede, y así como me lastima después, viene el mimo, la recompensa, el arrepentimiento, la promesa del cambio, que eso es importante, que la familia es lo más importante, que podemos salir adelante. Y bueno, la mujer un poco también, en pos de ese cambio, se queda esperando y bueno, ese ciclo se repite y se repite, ¿no? Sí. Lo decías al pasar en la pregunta anterior, que es fácil a veces cuando es violencia física por el golpe, ¿no? Pero la otra es difícil de comprobar, la psicológica. Sí. Tal vez para ustedes como médicos, y más vos que estás ahí todos los días, te das cuenta. Pero también hay veces que la mujer por vergüenza no lo dice. En estas situaciones existe la vergüenza, existe la culpa, el sentirme, me siento responsable, yo hice cosas por las que de repente pasan estas cosas en mi familia. Lo importante es como, si uno tiene la duda, poder consultar, ¿no? Ir a este espacio y bueno, me está pasando esto, no sé cómo manejarlo. Por eso yo decía, no siempre es violencia claramente, a veces hacemos una actividad preventiva. Hay alguna cosa familiar que no está funcionando bien, que no está resolviéndose bien, y a veces a través de este encuentro logramos que prevenir situaciones que vienen como creciendo. Entonces creo que es valioso eso. Y sí. El acompañar, lo decías también, que ustedes, yo llego con un problema así a estar contigo, con el equipo, y no es que me sacan, bueno, ya vamos a hacer la denuncia, pero si evalúan una situación de riesgo inminente, ahí sí, Vero, lamentablemente no tenemos dónde acudir las mujeres si somos víctimas de violencia porque no tenemos una casa de estadía, ¿no? Y muchas veces tenemos que volver a la casa donde está el agresor. ¿Qué hacen ustedes si esa mujer que va y ustedes ven un riesgo ya inminente para ella y ni que te digo si tiene hijos? Cuando la situación es muy grave, tratamos de manejarlo como equipo, ¿no? Cuando la situación amerita una denuncia, yo no he tenido que salir corriendo a denunciar, porque por suerte, como te digo, hemos podido abordarlo interdisciplinariamente. En los casos de mayor gravedad, a veces resolvemos con una internación, como para poder integrar a todos los demás participantes, tanto del equipo como de esa red que decíamos que puede contener y sostener y dar respuesta, alojamiento, no sé, apoyo económico, apoyo instrumental a esta persona, a sus hijos. Entonces no hemos tenido, pero sí, sabemos que estamos expuestos a eso y a veces sí también después con el tiempo la propia usuaria termina haciendo la denuncia de una forma más tranquila. No hemos tenido en el equipo, capaz que más en una situación de emergencia o en situaciones de abuso, tal vez sí, pero en el equipo, por suerte, no me he tenido que enfrentar a esas situaciones tan urgentes, pero sí siempre se hace la valoración del riesgo,
sí siempre planificamos una estrategia de seguridad, porque por decir, si es una situación de un riesgo medio alto, que de repente no convive con el agresor, pero hay se hace con la usuaria, elaboramos un plan de seguridad en cuanto a, no sé, el manejo económico, su documentación, planificar una estrategia si tiene que salir de su casa, le informamos de los diferentes recursos que hay comunitarios, yo qué sé, desde la aplicación del 911 a dónde llamar ante determinada situación, para justamente que no lleguemos a esas situaciones tan graves. Sí, ¿no? recuerdo una entrevista anterior contigo, decías tan empáticamente y dulcemente como sos, le decimos, bueno, a esa señora le decimos, bueno, tenés que tener los documentos tuyos y de tus nenes, un bolsito pronto, una amiga, un lugar donde informado. Ir. Sí, yo siempre les digo eso, ¿no? Le llamo el bolsito de emergencia. Sí. Tener como una mochilita con las cosas que puedo necesitar. Inclusive las situaciones violentas no se dan azarosamente, ¿no? Como que se arma un escenario, hay un tema alrededor del cual a veces se detona la explosión violenta. Todo eso analizamos con la usuaria y planificamos la estrategia para que, lo que ellas necesitan es información, contención, y no necesitan que le digamos qué hacer, sino que le demos herramientas para ella con su realidad manejarse de una forma sana y segura. En la experiencia que tenés, ¿sabés que ellas no necesitan que ustedes les digan qué hacer? Me da la sensación de, porque si vos me decís qué hago, pero yo todavía sigo con un vínculo sentimental, por ejemplo, con el agresor, ¿no? Soy yo la que tengo que dar vuelta a la página. En realidad, si vos me decís, si la doctora me dice, no, ya denuncialo, ya esto, ya lo otro, como que me atosiga más. Claro, en general, pero esto no es el equipo, esto en realidad para cualquier persona, y esto si alguien está viendo y tiene un familiar, un amigo, decirle qué hacer a veces no es la solución. A veces hay que escuchar más. Las personas que están viviendo situaciones violentas y que nosotros detectamos no es de ayer ni de hoy, son situaciones re crónicas que, bueno, no todas, pero son como situaciones que vienen hace tiempo, que la mujer de una forma u otra ha manejado, ha intentado soluciones, algunas con éxito, otras no tanto. Entonces, el poder planificar una estrategia juntos es mucho más saludable para ella que tener una conducta paternalista de como si fuera una niña chica, decirle hace esto, hace lo otro. Ella es dueña de su vida, sí. Ella tiene que tomar la rienda sobre este asunto, porque en la medida en que uno se empodera, esa es la idea, ¿no? Como darle ese poder, decir, bueno, no es que ahora dependo de que el equipo de salud me diga qué tengo que hacer. Yo sola puedo gestionarme emocionalmente, instrumentalmente. Ustedes les brindan herramientas y técnicas para poder ellas empoderarse y salir y darse cuenta ellas mismas de lo que están pasando. A veces darse cuenta, a veces ya vienen resabiendo y sin encontrar salidas, y bueno, a veces el intercambio con el otro te ayuda a visualizar cosas cuando uno está muy como cegado a veces por la situación, ¿no? Si hay niños de por medio, ¿hacen la derivación a un pediatra? Al mismo equipo. Al mismo en equipo. realidad, al mismo equipo. En el equipo hay pediatras, hay psicólogos que trabajan con niños y sí, se trabaja en equipo. Verónica, ¿no podemos como sociedad ser ajenos a esto, doctora? No, por eso estamos acá, porque creo que lo bueno es que todos, nosotros como equipo de salud y como equipo de referencia de la institución hacemos, antes de la pandemia, ¿no? Sí. Hacíamos jornadas y actividades para sensibilizar a los otros profesionales que trabajan en la institución, porque esto puede ser, me fui a curar una lesión y surgió y lo dije, y bueno, tiene que saber el enfermero que me está curando a dónde derivarme. Entonces hacíamos esta sensibilización interinstitucional, pero también lo hacíamos hacia otras instituciones, CAIF, escuelas. Me acuerdo de haber participado con policía en lugares divinos para estar, ¿no? Porque aprendíamos entre todos. Pero está bueno hacerlo así, socialmente, que el vecino, mi amiga, mi madre sepan dar respuesta como una primer respuesta, ¿no? La solución definitiva se construirá entre los diferentes actores, pero el que cada uno pueda decir, bueno, por lo menos sé qué decirle y no mirar para el costado o que irme atragantada de que me enteré de esto o aquello y no sé qué hacer, no sé qué decir,
Creo que es bueno para todos y nos ayuda también como sociedad a dar respuesta a esta situación de la cual todos en cierta forma tenemos nuestra cuota de responsabilidad para esto, ¿no? Claro, un mensaje final para aquellos televidentes, víctimas de violencia que pueden estar y que, como vos decís, muchas ya van a la policlínica sabiendo que lo son, pero no tienen, no saben cuál es la salida, o para aquellas que nos están mirando y en este momento se están dando cuenta, bueno, lo que a mí me está pasando no está bien. Primero, que no nos dio el tiempo, decir que la violencia no es solo física, que si hay un maltrato verbal o psicológicamente me humilla, me hace de menos, me destrata, bueno, abramos las alertas y busquemos estrategias para salir de esas dinámicas, ¿no? Sin cortarte, ayer mirábamos, ayer se votaba en diputados el tema de la tenencia compartida, ¿no? Y tan ligeramente una de las diputadas, Moncillo de apellido, decía que primero me chocó como mujer y después como familiar de una víctima de violencia, que lo soy, que la mujer, que la víctima cuando va a denunciar siempre es fácil de descifrar si es víctima o no, que muchas mujeres mienten. Y vos lo acabás de decir como médica de familia, y estoy totalmente de acuerdo contigo, doctora, en que muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia y no es solamente un golpe. Da para otra charla, Sí. ¿no? Pero es como una escalada en general, son cosas que empiezan a veces desde el noviazgo, por eso está bueno estar sensibilizados todos, porque yo soy madre de un adolescente que capaz está teniendo como esas, construyéndose la relación de esta forma. Sí. Qué bueno poder enseñarle y que ella se dé cuenta que el hipercontrol, el control total de tu red social, de tu entorno, de cómo te vestís, eso no es amor. No. Entonces, pero da para otra charla. Sí, el tener, como hablábamos con Valeria Peiró contigo en entrevistas anteriores, el que te piden la contraseña La del clave, celular. bueno, Sí. todas esas cosas. Pero para terminar, decirles que en el 0800 sí. 41 41 asterisco 41 41, si uno tiene dudas o necesita consejería, uno puede llamar y recibir asistencia. Y es anónimo. Me ha pasado a mí, como profesional, a veces de sentirme ahogada con una situación, no encontrar salida, y llamar y decir, mira, soy la doctora fulana, me pasa esta situación, no le veo mucho la vuelta y tengo asesoramiento. Cuanto más cualquier otra persona entonces es un recurso que está ahí 24 horas y que uno puede llamar y que nos van a asesorar también en nuestra comunidad qué otros recursos hay, además de nuestra policlínica. Tenemos el espacio de InMujeres, ACE también tiene un espacio para atender estas cosas, entonces en ese teléfono, asterisco 4141 desde el celular, podemos también recibir consejos y ser escuchadas. Doctora, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, un placer para mí haberte tenido nuevamente acá. Para mí también estar, gracias. Gente, nos vamos al tercer y cuarto bloque de este Espacio Salud. Despedimos a la doctora Verónica Tambucci y vamos a recibir al doctor Roberto Varela. Ya venimos. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12.
¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098 831 582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Decíamos que en este tercer y cuarto bloque íbamos a hablar con el doctor Roberto Varela, médico de medicina familiar y comunitaria, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, hablábamos con la doctora Verónica Tambucho, con tu colega, sobre violencia doméstica, ¿no? Un tema que lamentablemente año a año los tenemos acá ustedes y sigue en el tapete cada vez más, el tema del abuso infantil también, hablábamos con la doctora. Bueno, la mujer víctima de violencia que va a tu consultorio, a tu consulta, también ve afectada su salud física. Sí, claro, su salud física y psíquica, ni que hablar, ¿no? Las dos. Y bueno, y muchas veces el motivo de consulta viene por por la realización como de múltiples consultas en la que uno muchas veces el técnico, el médico, no le encuentra la vuelta o ve que hay muchas consultas pero sin un hilo conductor, digamos. Un día le duele una parte del cuerpo, otro día consulta por otra cosa. Entonces son como múltiples consultas, pero a su vez sin una coherencia, por así decirlo, y eso es muy común, ¿no? Es muy común. Entonces, bueno, a veces ya cuando tenemos más experiencia en el tema, a veces lo podemos sospechar. Mirá, un día esta señora vino y le dolía la cabeza, otro día vino y resulta que sentía que tenía un bultito acá y la revisamos y no tenía ningún bultito, otro día, y son estas múltiples consultas que se dan y bueno, uno entra a sospechar, ¿y dónde está el tema? Entonces, porque no es que a nosotros nos duela muchas cosas todos los días diferentes, no funcionamos normalmente así. Si nos pasa eso, puede ser que haya lo que le decimos los médicos de familia, un motivo de consulta oculto, ¿no? ¿Y ahí qué haces, Roberto? Porque ahí está la paciente, claro, víctima, sí, que no se anima. ¿Cómo abordás? Bueno, y ahí hay varias formas, ¿no? A veces, en algunas ocasiones es la propia mujer la que, sí, viene y lo dice directamente. Otras veces estamos con esta forma de presentación, que es como una máscara, le decimos nosotros que me duele acá, me duele allá, sufro de esto, tengo aquello, pero lo que está por debajo, el motivo oculto, verdadero, digamos, es la violencia doméstica. Y bueno, ahí tenemos primero que sospecharla, obviamente. Los médicos de familia estamos entrenados en, sí, sospechar estas situaciones. Y bueno, y ahí le podemos preguntar, generalmente nosotros debemos de preguntarlo con cierto tacto esto, ¿no? O sea, no podemos ir y decir, te está pasando tal... Si la mujer se abre y lo permite, tal vez sí. Lo hablamos francamente y directamente. A veces es muy difícil porque la mujer que sufre violencia está como bloqueada. Entonces, nosotros los técnicos tenemos que ir con mucho cuidado ahí y tratar de desbloquear a esa mujer. Y eso se hace con tacto, con preguntas que van, como nosotros decimos, rodeando el tema, hasta llegar a un punto que naturalmente se da en la conversación. Van evaluando también el peligro, o sea, capaz que no hace falta que te pregunte, pero si ves un peligro inminente, esa mujer no sale de esa policlínica, claro, sin una contención, claro, más segura que la tuya. Sí, por supuesto. Si nos dice por ejemplo, le puede pedir al médico, doctor, apúrese porque me está esperando mi esposo y él tiene un arma de fuego en la casa y no sé qué va a hacer. Bueno, esa situación, o a veces... o un golpe. O a veces nos han dicho que las han amenazado con un arma blanca antes de salir de la casa o cuando se levantaron. No sé, podemos tener muchas situaciones que nos encienda la alarma de que pueda haber cierto peligro real, inminente. Bueno, ahí tenemos que tomar las medidas de protección del caso urgentes. Claro. Pero por suerte, como todo en la vida, esas situaciones son las menos. Sí las debemos rastrear porque si existen hay que actuar. Claro.
pero son las menos. En la mayoría de los casos, la situación se llama una situación de violencia crónica, sostenida en el tiempo, sin grandes cambios, pero que eso hace en el tiempo, hace que la mujer se vaya deteriorando. Y bueno, en esos casos es donde entramos con ese tacto a tratar de empezar a desanudar, ayudar a desanudar. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea también que creo que deberíamos tener todos los que estamos frente a una cámara, frente a un micrófono, los comunicadores, tratar de visibilizar y de que las mujeres tomemos conciencia de que hay que denunciar y que, bueno, muchas veces, vos lo dijiste recién, un ejemplo, doctor, apúrese porque mi marido me está esperando ahí, miedo, ¿no? El miedo paraliza. Miedo, llamadas, ¿no? Sí. Llamadas, 3, 4 llamadas durante una consulta, eso realmente llama la atención. Hay otras. Muchas también, lo hablábamos en entrevistas anteriores con la doctora Tambucho y con la licenciada en psicología Valeria Peiró, sobre que muchas dicen, no, voy al ginecólogo, por ejemplo, claro, pero van al médico de familia o van a Casa Grande, a la Policlínica de la Mujer, para denunciar. O sea, eso es algo que es increíble, pero está pasando. Sí, está pasando. La denuncia es un camino, sí, ¿no? Que cuando es necesaria hay que hacerlo, obviamente. Pero bueno, lo importante es saber primero, yo digo, que nadie tiene por qué vivir mal, y cuando hablo mal, nadie tiene por qué vivir una situación que le vulnere sus derechos, ¿no? Claro. Esa es como que de ahí partimos. Entonces, si uno está consciente de que no tiene por qué, digamos, bancarse determinadas situaciones, ahí uno ya empieza a ver diferente las cosas. Y no es como dicen muchas canciones, ¿no? Por el amor me banco esto, por el amor... Por los hijos. Me acuerdo, a mí me encanta Perales, pero hay una canción de Perales que está muy buena de escuchar, que habla de eso, ¿no? Que por el amor yo aguanto esto, por el amor yo aguanto el otro. Estamos hablando de la década del 80, sí, donde también no estaba tan sobre la mesa y tan clara algunas cosas, pero les invito a escuchar esa canción a los televidentes de Perales, que habla de que por el amor uno tiene que aguantar muchas cosas. Eso no es así, eso es falso. El primer amor que tenemos que tener es por nosotros mismos. El segundo tal vez es por nuestros hijos, que tampoco se merecen, así como nosotros no nos merecemos vivir en una situación de violencia, nuestros hijos tampoco. Entonces, si uno empieza a entender todas esas cosas, pues uno puede tomar ciertas decisiones con más libertad, por así decirlo. Ahora vos decías e invitabas a los televidentes a escuchar esa canción que data de los años 80, tal vez, sí, de Perales, que dice, sí, por amor aguanto tal. Sí, muchos te dicen, por los hijos aguanto un golpe o también, un maltrato, ¿no? También. Ayer veíamos, año 2023, lo charlábamos con la doctora Verónica Tambucho recién, a la diputada Moncillo, cuando se estaba votando la tenencia compartida, decir muy suelta de cuerpo que la violencia doméstica es muy fácil de comprobar, ¿no? Porque violencia doméstica no es solamente que yo vaya reventada a tu consulta, sino violencia doméstica puedo tener de diferentes formas. Exactamente, sí, hay formas muy sutiles que son como una gotita. Vos decís, ¿y qué me hace una gotita? Bueno, pues esa gotita mantenida todos los días, durante meses, durante años, te deteriora y te enferma. Uh-huh. Entonces hay formas, claro, muy groseras, como un golpe que se ve, y hay formas muy sutiles, como, por ejemplo, que no te contesten. Uh-huh. O que te traten de cosa. Son sutiles. Uno no es que se muera el otro día, pero te va deteriorando y te va afectando la salud, doctor. Y te va afectando la salud física y mental, las dos. Pero la física también, o sea... Sí, claro. Sí. Claro, las personas sometidas a estrés, y una fuente de estrés muy grande es la violencia doméstica. Las personas sometidas a estrés constante se enferman y se mueren más. Se enferman más, se mueren más rápido. Se enferman de diabetes, se enferman de infartos, se enferman de... me vienen a la mente esas dos, pero hay más enfermedades que afectan, y al tener esas, bueno, depresión, ansiedad, por supuesto, y al tener ese tipo de enfermedades, después dicen, ¿no? Falleció de un infarto. Sí, falleció de un infarto, pero ¿el infarto de qué vino? De un estrés. ¿Y el estrés a qué se debía? Vos podés tener estrés, por ejemplo, en tu trabajo porque tu jefe
tenés una situación fea Sí. ¿no? O de acoso laboral o de lo que sea, pero podés tener también violencia en tu casa y resulta que después el parte médico dice murió por un infarto, que es verdad, pero uno tiene que ir a las causas de las causas. ¿Y la causa del infarto cuál era? ¿Era que comía mal o era que estaba bajo una situación de estrés que día, tras meses, tras años, provocó ese infarto o ayudó a provocar ese infarto? O la diabetes que le vino a esa persona, ¿de qué era? ¿Era solo porque no hacía ejercicio? ¿O no hacía ejercicio porque no podía salir de la casa? ¿Porque vivía una situación de violencia? ¿Y el estrés sostenido hizo que los niveles de azúcar se le fueran a las nubes? ¿Cómo fue bien la cosa? Entonces, ojo, porque a veces en los diagnósticos médicos figura la letra fría, digamos, Sí. el diagnóstico frío. Y en medicina familiar nosotros estamos, nos entrenan mucho a ir a lo que se le llama las causas de las causas, que son las condicionantes de la salud. O sea, nos enseñan que hay cosas que condicionan la salud. Así, y después nos enseñan a los médicos que hay diagnósticos. Entonces, en eso los médicos familiares tratamos de ser cuidadosos. El diagnóstico, ¿cuál es? Diabetes. Pero ¿cuál fue la condición que llevó a la diabetes? Y bueno, y ahí la violencia doméstica como fuente de estrés, de ansiedad y de depresión puede llevar a un montón de enfermedades psicológicas y, como vos decías, físicas. Sí. ¿Cuándo tomamos conciencia o cómo tomamos conciencia las mujeres? ¿Nos hace falta el golpe o muchas, en tu experiencia, durante las consultas, hay... Sí, mira, la mujer va tomando conciencia de a poco como puede, ¿no? Con las herramientas que tiene, mujeres muy empoderadas que rápidamente, porque ya su mamá, su papá en su casa les enseñaban qué eran los derechos, que es lo ideal, ¿no? ¿Qué son los derechos? ¿Qué te podés bancar? ¿Qué no está bueno que te banques? ¿Qué cosas uno sí puede hacer por amor? ¿Qué otras cosas no? Por ejemplo, soportar la violencia por amor, no. Entonces, bueno, las que ya vienen empoderadas de chica, que es lo ideal, que en la casa se hable de estos temas y se explique, ellas ya detectan alguna cosa que les llama la atención y ya cortan, desactivan la bomba a tiempo. Después están las otras mujeres que no han tenido esta educación o han tenido una educación machista en la cual hay como una tolerancia a determinadas cosas del hombre que no tiene por qué haberlas, y esas, en ese caso, esas mujeres se pueden dar cuenta solas con el tiempo o no. Y después están los que los técnicos las tenemos que ayudar a darse cuenta. Y te digo que en mi experiencia hay dos cosas que muchas veces yo explico y eso ha ayudado a hacer el clic. Uno es el famoso ciclo de la violencia, el ciclo de la violencia, explicarle a la mujer que no es que la persona esa ahora cambió mágicamente y están bien, están en lo que se le llama la luna de miel, que es cuando se arreglan, digamos. Yo les explico a las mujeres que eso es un ciclo, no sé, tal vez Verónica ya lo mencionó, donde hay primero una acumulación de tensiones, se va como enrareciendo el ambiente, luego hay una explosión, que es cuando viene el insulto, el golpe o lo que sea, y luego vuelve todo a una cierta normalidad. Se le llama luna de miel porque ahí la pareja le trae un regalo, le pide que la perdone, le jura que no va a pasar más, que va a cambiar. ¿Y por qué es un ciclo? Porque después vuelve a empezar de nuevo. Le jura que va a cambiar, pero después ya le habla mal, ya a la mínima le grita, si no le tiene algo pronto ya le salta con alguna cosa y después vuelve a explotar. Vuelve el golpe, vuelve el insulto, le vuelve a pedir que la perdone. Y eso forma un ciclo vicioso, un círculo de la violencia. Entonces cuando le explicamos a la mujer que eso es un ciclo y no es que, ahí dice, verdad, a mí me dijo que iba a cambiar y no cambió. A mí me dijo que me amaba, que no se iba a repetir y se repitió. Entonces, bueno, cuando les explicamos que es un ciclo y se repite, ellas se ven reflejadas en el ciclo, entienden y muchas de ellas logran desactivar la bomba. Y la otra cuestión que yo siempre les explico y que ha ayudado a que lo piensen es que en general los violentos no cambian. No cambian. Van a ser violentos toda la vida. Entonces ellas también entran a reflexionar y dicen, sí, pero es verdad, porque en definitiva me prometió que iba a cambiar 5 veces, 10 veces, 20 veces y sigue siendo lo mismo. Entonces, las mujeres que nos están escuchando ahora tengan en cuenta eso.
las que están bajo violencia entiendan que es un ciclo que se repite. Entonces yo les digo, mirá, tú acá tenés dos caminos. O haces alguna cosa para ir cambiando esta realidad, o vas a vivir toda tu vida así, porque esto es un ciclo que se repite, y encima el que repite ese ciclo, en general, no cambia. Claro. Va a ser así toda su vida. Y yo creo que tú te mereces vivir de otra manera. Que por lo general es ella y los niños, ¿no? Y en el caso que tienen niños, están los niños como menores arrastrados a toda esa situación, que ahí tiene dos componentes que el adulto es responsable. Una, son testigos de la violencia, y eso los lleva a ser violentos también el día de a mañana. dos situaciones. O se enferman, porque después esos hijos tienen ansiedad, depresión, les va mal en la escuela, o empiezan a replicar el modelo, son los que le pegan al compañerito, le pegan a la hermana, le pegan a no sé qué, le pegan a la novia, le insultan a la novia, le hacen sentir mal a esa novia. Eso se llama violencia en el noviazgo, y después se traslada a la pareja. Claro. Nosotros como sociedad, yo siempre... Porque, perdón, Sandra, sí. una cosita más, ya que te hablé de eso. Es un modelo aprendido, como vos dijiste, lo aprenden de verlo de los padres. Claro. Es un modelo aprendido, no es genético. Esto no se soluciona yendo al psiquiatra y que el psiquiatra te medique para la violencia. No es así. El psiquiatra en alguna persona violenta que además tiene una enfermedad psiquiátrica puede atenuar en algo, pero esto no lo genera el alcohol. No es que porque tomas es violento. El alcohol lo que hace es, una de esas, liberar a una persona ya violenta, que sin alcohol se contiene, el alcohol lo libera, pero no es que genera la violencia, ya es violento. Y el psiquiatra no va a poder curar, porque no es una enfermedad, no se cura con psiquiatra esto. Entonces, y con psicólogo es muy difícil también, porque en general los hombres violentos no reconocen que son violentos. Hay un mínimo, un pequeño porcentaje que puede llegar a hacer algún trabajo con algún psicólogo y llegar a cambiar su forma de ser, pero en los hechos, en la realidad, son un porcentaje muy chiquititito. Entonces el mensaje que le tenemos que transmitir a la mujer es que esté atenta si sufre violencia, que esté atenta a cómo quiere que se desarrolle su vida y qué valores quiere para ella, porque la persona violenta que le insulta, que la ignora, que la menosprecia, que la menoscaba o que le pega, es muy posible que no vaya a cambiar nunca su forma de ser. Entonces ahí el cambio lo tiene que hacer la mujer. Claro. Si no cambia uno, cambia el otro. Doctor, vamos a una pausa y ya venimos. No nos dejen, que continuamos en el cuarto y último bloque de este Espacio Salud hablando sobre violencia doméstica, violencia de género, con el doctor Roberto Varela. Ya venimos. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026.
Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Cuarto y último bloque de Espacio Salud, dialogando con el doctor Roberto Varela, médico de Medicina Familiar y Comunitaria. Atiende en el consultorio del Barrio Dos Naciones, consultorio del Centro Médico de Salto. Doctor, lo dijiste al pasar, pero está bueno recalcar para aquellas personas que nos están mirando. Ustedes hacen mucho hincapié en ya empezar en el noviazgo libre de violencia, ¿no? Sí, porque en realidad en el noviazgo es como una etapa bien importante, que hay que hacer mucho hincapié en este tema, pero yo diría ya, como te diría, para empezar en sí desde chiquitos, ¿no? Ya cuando alguien detecta algo, que generalmente puede ser algún comentario de los niños de la casa, ya uno no dejarlo pasar. Si es algún comentario que diga, no, porque que realce al hombre, sí, desde una niña, ¿no? Que diga, sí, algo del hermano. Los niños hacen comentarios sin maldad, obviamente, sí, pero lo que los adultos tenemos que tomar son esos comentarios que son dichos sin maldad y corregir a tiempo y explicar. Es una oportunidad de oro para trabajar la violencia desde chiquititos, sí, desde chiquititos. Por ejemplo, la otra vuelta me pasó con mis hijos que yo tengo una hija de 3, un varón de 9, y el varón decía, no, ¿para qué venir? Estaban los amiguitos de él, estaban jugando, sí, a la pelota, y ella se coló ahí a jugar. Sí. Dice, no, ¿para qué venir a jugar si las nenas no tienen fuerza? Bueno, entonces ahí paramos las rotativas y ya aprovechando que estaban los amiguitos, digo, no, mirá, no, las niñas, ella no, porque tiene 3, porque él hizo una generalización de las niñas no tienen fuerza. Entonces, sí, no. Mirá, las niñas juegan al fútbol, pueden hacer todos los trabajos, ella tal vez, por lo que vos querés decir, que es más chiquita, que hay que tener cuidado. Entonces, toda oportunidad que haya en la casa de algún comentario que tenga un tinte que tenga que ver con el género, el machismo, si es dicho por un niño, como repito, es dicho sin maldad, pero ya eso ya le va, si no lo corregimos, le va quedando en su cabeza. Y después llega a la otra etapa, la que sigue a la niñez, que es la adolescencia, y va a aplicar algunos de esos conceptos que no le corregimos a tiempo, lo va a aplicar a su novia o a su novio. El famoso, me acuerdo de mi generación, ¿no? Vos sos mucho más chico que yo, pero los varones no lloran. Por ejemplo, o papá hace tal cosa y mamá, todos esos comentarios, sí, de que tengan que ver con las emociones, con los tipos de trabajo, con los tipos de tarea, quién hace las cosas en la casa, por qué siempre uno tendría, entre comillas, que hacer X tarea y no podría el otro. Hacer como razonar, que sean niños críticos, ¿no? Claro, que razonen las cosas. A ver si no están diciendo un bolazo repetido por todo el mundo y que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, hacer ese trabajito en la infancia es muy importante y después en la adolescencia ya poner en práctica, ¿no?, los conceptos. O sea, si estuvimos diciendo toda la adolescencia, toda la niñez les estuvimos enseñando tal cosa y después como papás detectamos que en el noviazgo aparecen determinadas situaciones que tienen que ver de nuevo con el género, el machismo, sí, va a ser más fácil para mí decirle, mirá, Juancito, ¿te acordás cuando hablamos que pasó esto? ¿Te acordás lo que te explicamos? ¿Te acordás? ¿Vos por qué estás tratando así a tu novia? Pero lo hablamos previamente. Pero si no se corrigen esas cosas en la infancia por parte de, puede ser papá, mamá, un tío, un abuelo, no sé, alguien que corrija eso en la infancia, después cuando ya lo reproduce en la adolescencia, estamos llegando un poquito tarde. En la adolescencia igual estamos a tiempo igual de corregir, pero viste que tenemos... Sí. Y vieron varios momentos para ir corrigiendo esto. Después cuando pasa ya, cuando la pareja ya está conviviendo juntas, ya es tarde. Ya es tarde, pero tuvimos oportunidades para corregir. Corregir es lo que también nosotros llamamos a veces prestar atención, ¿no? Claro. Y es una alerta que se prestar atención y accionar. Y accionar. No nos podemos quedar si vimos o escuchamos algo, aunque nos parezca una pavada, no nos podemos quedar. Eso que escuchamos tiene que llevar a una acción por parte nuestra.
de los padres, de los tíos, de los abuelos. Si escuchamos unas cosas como ese ejemplo que di yo recién, Sí. no es escuchar, pero es accionar. Y accionar es hablar y hacer reflexionar y explicar que no es así. Doctor, estás a cargo desde hace unos cuantos años del consultorio del centro médico que está ubicado en el barrio Dos Naciones, En el ¿no? barrio Dos Naciones, en la zona norte de la ciudad, a la cual pueden acudir todos los usuarios del centro médico de todas las edades. Recordamos que es un consultorio de medicina familiar y comunitaria, así que desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores pueden concurrir, atenderse. En general, el consultorio está abierto a toda la zona norte del departamento, pero bueno, en algunos casos también hemos atendido usuarios de otras zonas. Estamos con algunos números disponibles, muchos días, o sea que tenemos cierta flexibilidad, si bien nuestro radio de atención sobre todo tiene que ver con la zona norte, ahí entre la zona de Barbier y Paraguay hacia el norte, pero bueno, si alguien quiere conocer el consultorio y comenzar a atenderse, tenemos la chance de poder hacerlo. Días y horas que atienden en el consultorio está abierto todos los días de 13 a 19, ahí está la enfermera, todos los días, para agendar las consultas, tomar la presión, sacar dudas, entrega folletería, explica qué cosas se hacen. A veces la gente está muy acostumbrada a la calle Artigas, los policonsultorios de la calle Artigas ahí, entonces a veces no. Y bueno, y esto de la medicina familiar también sigue siendo medio nuevo, esto que un mismo médico, como era antiguamente, puede ver al niño, a la mamá, al papá, a las personas adultas, todo. Entonces, hacer el PAP también, ¿no? Hacer el Papa Nicolau, ahora venimos a hacer Papa Nicolau, así que el que esté interesado pasa todos los días de 13 a 19, ahí lo va a recibir la enfermera, le va a explicar cómo funcionamos, lo va a agendar en caso que sea necesario y le va a entregar un folleto con toda la información. Y después la atención médica está los días lunes, miércoles y jueves. Perfecto. Y también tenemos servicio, tenemos porque yo me atiendo ahí, tenemos servicio de cadetería sin costo, dejan la medicación ahí, ¿no? La medicación y la realización de los exámenes se pueden hacer ahí cómodamente, por suerte no se generan colas de ir. De nada, ni para los medicamentos, ni para los exámenes, se generan como grandes aglomeraciones, entonces está bueno que quienes se atiendan ahí ya puedan hacer todo ahí, levantar la medicación, hacerse los exámenes de sangre, ir al médico, los controles de enfermería, en el caso de la mujer el Papa Nicolau, todo ahí. Doctor Roberto Varela, como siempre, un placer haberte tenido en Espacio Salud, a las órdenes. Bueno, como siempre, entonces, muchas gracias por la invitación, es muy importante poder transmitir estas cosas y bueno, y un saludo a la audiencia también. Gente, llegamos al final de este Espacio Salud. Dialogamos en el primer y segundo bloque con la doctora Verónica Tambucho, tercer y cuarto bloque el doctor Roberto Varela, ambos médicos de medicina familiar y comunitaria. Y bueno, un placer para mí haberlos acompañado hasta ahora. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Buena semana para todos.